Buenas tardes, soy Mariana Aguilar. El día de hoy nos complace en presentar este nuevo segmento llamado Conversando con, y tenemos el honor de poder entrevistar al doctor Mauricio Olaya, que es socio principal del Estudio Muñiz, director del área corporativa y M&A. Desde ya le damos las gracias por darnos esta entrevista y darnos un poco de su tiempo para explicarnos ciertos temas. No, con todo gusto. Bueno, iniciamos con la entrevista. Básicamente es el tema en cuestión sobre la situación actual del mercado de M&A peruano. ¿Qué opina usted? O sea, ¿cómo está en la actualidad y cuál es la diferencia de 10 años atrás, por ejemplo? No, decir 10 años atrás es muchísimo. Yo diría que donde se ha visto probablemente una mayor claridad de cambios tiene que ver con un horizonte que va del 2014 en adelante. Lo que pasaba antes del año 2014, probablemente los 4 años previos al 2014, era que el Perú se había constituido en un lugar altamente atractivo para las transacciones de M&A desde el punto de vista de interés de diversos actores por adquirir activos peruanos. Eso se debía a que todavía el mundo atravesaba una severa crisis económica. El Perú probablemente dentro de ese entorno tan difícil era uno de los países que mejor resaltaba en términos de resultados, un país que venía creciendo 7-8% año por año. Y entonces eso despertaba el interés de muchos inversionistas con relación a las empresas peruanas y una eventual adquisición. Lo que pasaba es que, siendo ese un mercado en crecimiento, lo que ocurría era que en ocasiones había mucho interés en comprar, pero poco interés en vender. Es decir, habían muchos potenciales compradores, pero pocos vendedores que se animaban a hacer la transacción. ¿Por qué? Porque como veían que las empresas crecían y crecían y crecían, decían, uy, mejor hago mi transacción después. Y así fueron pasando los años, digamos, hasta que se llegó al 2014. El 2014 la economía empieza a tener un cambio hacia lo negativo, negativo en términos de lo que venía siendo nuestro crecimiento previo. Probablemente aún en esos años, el 2014 o 15, nos comparábamos con la región y un crecimiento del 4%, 3,5%, todavía hacía sentido de vernos en una posición ventajosa con relación al resto. Ese es el momento en donde ya la euforia por los activos peruanos empieza a bajar un poco. Los vendedores todavía asumían los altos precios de sus compañías previos a esta situación de economía que se iba deprimiendo. Y entonces ese es el momento donde menos activo estuvo el mundo transaccional, ¿no es cierto? Porque teníamos potenciales vendedores que querían seguir pidiendo precios altos de la época de la euforia, pero ya los compradores se habían vuelto mucho más racionales, es decir, ya no venían a pagar precios altísimos como ocurría hasta antes del 2014, sino que, dado el cambio que experimentaba la economía, las propuestas de valor que asignaban los potenciales compradores a los vendedores eran menores. Ahí diríamos que se empieza a generar como una suerte de enfriamiento del mundo del M&A. Porque el mundo del M&A perfecto es aquel donde hay muchos vendedores y muchos compradores. Esta situación se mantiene el 2014, continúa de alguna manera el 2015 y parte del 2016. Es decir, esos vendedores que todavía seguían soñando con el precio de sus activos de la época pasada, previa al 2014, y seguían los compradores muy cautelosos. Y a partir del 2016, inicio del 2017, esto cambia. Es decir, ya empezamos a tener precios corregidos, claramente en términos de múltiplos sobre EBITDA, ¿no es cierto? Estos empezaban a estar más dentro de un estándar. Los vendedores empezaban a abundar, algunos que habían pensado que la crisis iba a demorar poco, empiezan a ver que demora más de lo que ellos pensaban, más se empiezan a sumar en una línea de potencial interés de venta, y los compradores, cuando empiezan a ver que los precios empiezan a tomar un nivel razonable, empiezan a aparecer. Y ese es el momento perfecto del M&A. Varios vendedores, precios correctos e interés en un país que en el mediano plazo muestra sin duda muy buenas expectativas. Entonces yo te diría que hay el mundo previo al 2014, el periodo del 14 al 16, principios del 17, donde hay esta situación de alejamiento entre las posiciones de vendedores y compradores, y luego a partir del 17 en adelante
de nuevo un despertar del interés de vendedores y compradores en este tipo de transacciones. Y yo diría que lo que estamos viviendo el año 2019 en ese aspecto es espectacular. Entonces, ¿se podría decir que usted ve una proyección de crecimiento del mercado de M&A? Sí, sin duda. Sin duda el 2019 con relación al 2018 y el 18 con relación al 17 nos habla de un mercado de M&A tremendamente activo, sumamente diversificado, es decir, con transacciones que ocurren en diversos sectores, de diversos tamaños, con diversos tipos de compradores y vendedores, entre los fondos de inversión, que ya están llegando varios de ellos a sus procesos de maduración de la inversión y sacan sus activos a la venta, fondos de inversión regionales y globales interesados en activos en el Perú, y como te digo, todo tipo de transacción en términos de tomar participación parcial o total en las compañías, montos pequeños, medianos y grandes y muy grandes. Entonces yo diría que sí, es un momento de alta actividad en el sector de M&A y que yo preveo va a mantenerse así por los próximos meses en adelante, ¿no? Y en lo que respecta a la nueva ley de control previo de fusiones y adquisiciones. Sí, probablemente esta ley, incluso en el contexto actual, uno diría que juega a favor, ¿no es cierto? Dado que esta norma, que aún no ha sido publicada, ¿no es cierto? Sabemos que se ha quedado en esta suerte de entrampamiento en el Congreso, ¿no es cierto? Aun cuando no ha sido publicada, llegó a estar tan cerca, ¿no es cierto?, de poder ser realidad, que lo que ha hecho es generar en algunos actores en el mercado un interés de eventualmente tratar de concluir una transacción que implique consolidar parte del mercado peruano antes de que esta norma entre en vigencia. Como sabemos, la norma entra en vigencia 12 meses después de ser publicada, cuestión que aún no ha ocurrido. Y cuando se llega a aprobar esa ley, ¿usted cree que la velocidad de las transacciones, de repente afectaría al mercado? De hecho, va a haber una afectación. Sin duda, varias de las transacciones que hoy fluyen de una manera inmediata y que se pueden firmar, cerrar, etcétera, en un solo acto, van a tener que pasar por este proceso previo, siempre que estén dentro de los umbrales que han sido definidos por la norma. Vamos a tener una administración que recién va a empezar a familiarizarse con estos procesos, y la experiencia de cómo ha ocurrido esto en otros países habla de una primera etapa de acoplamiento de este proceso de aprobación previa que puede generar algún freno relativo en el número de transacciones que se concluyen dentro de un ejercicio, ¿no? En el hipotético caso que surjan efectos negativos, ¿qué medidas sugiere usted para poder adaptarse a esa nueva ley si es que sale? En realidad lo que va a terminar ocurriendo es que los contratos de M&A probablemente van a adquirir una complejidad distinta a la complejidad que hoy tenían las transacciones en el mercado local, pero van a tomar mucho de la experiencia de estos contratos de M&A en aquellas jurisdicciones en las que la norma ya existe, una norma muy similar a la nuestra, en países como Colombia, Chile, etcétera. Ya existe una regulación de este tipo, así que las experiencias de aquellos países, ¿no es cierto?, se irán trasladando a nuestros contratos, y la típica forma contractual que tenían nuestros SPAs se irá adecuando a estos temas que básicamente te hablan de dos cosas, ¿no? Primero, la posibilidad de tener una firma con un cierre diferido y regular el comportamiento de la compañía durante ese tiempo que media entre la firma y el cierre, mientras está ocurriendo el proceso de aprobación. Este tema tendrá que verse con mucho cuidado en términos de cuánto puede interferir el día a día de la compañía, hasta qué punto un comprador, sin que haya sido esta transacción aprobada, puede tener injerencia en el manejo de la compañía, ¿no es cierto? Hay que cuidar mucho la regulación sobre esta materia. Vamos a tener también situaciones donde el manejo de la confidencialidad y la generación de cierta inestabilidad en no diría en todos los stakeholders, algunos específicamente como los trabajadores de la compañía, puede verse impactada, porque sin duda una de las cosas que más se trata de tutelar en los procesos de M&A es que la transacción se maneje con confidencialidad, no porque no se quiera contar, sino que puede generar incertidumbre en los miembros de la organización, ¿no es cierto?, sobre la posibilidad de que vayan o no a mantenerse
en el trabajo, si por ejemplo el comprador es una empresa de la competencia que ya tiene toda una organización montada y que eventualmente prescinda de los que hoy forman la organización. Y todo esto en el medio puede generar una performance en la compañía de bajo estándar porque sus ejecutivos eventualmente, que ya saben que la transacción se está dando o que se podría dar en un horizonte, empiezan a tener una baja performance, empiezan a ver otras alternativas. Y sin duda podría también haber un tema asociado a que la externalidad de la norma genere una disminución en el valor del activo. Y esto, ¿cómo se explica, no? Normalmente lo que termina ocurriendo es que quien más está dispuesto a pagar por una compañía es aquel que puede aprovechar la mayor cantidad de sinergias, ¿no es cierto? Es decir, yo una vez que compre e integre estas dos compañías, ya no voy a tener que gastar en una serie de cosas porque yo ya las tengo, ¿no es cierto? Entonces yo estoy dispuesto a pagar un precio mayor porque sé que voy a tener un ahorro mayor. Esa posibilidad del precio mayor, ahora el vendedor la va a ver, ok, él me va a pagar un precio mayor, pero él es alguien con que yo no voy a poder firmar y cerrar la transacción en un solo momento. Va a haber una entidad de la administración que va a tener que evaluar esta transacción. ¿Qué pasa si por alguna razón la administración tiene alguna observación sobre esta transacción? Entonces yo de repente puedo estar dispuesto a recibir un precio menor por mi compañía, vendiéndosela a alguien que no califique para fines de este proceso, como por ejemplo podría ser un fondo de inversión, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Mauricio, por la entrevista. En verdad, en nombre de todo de aquí, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha dado para absolver ciertas preguntas que estoy segura que va a apoyar a un montón de estudiantes para entender de repente la nueva ley y cómo va el mercado. No, yo los felicito a ustedes, me encanta esta iniciativa estudiantil y en todo lo que pueda colaborar con ustedes, encantado. Muchísimas gracias.